Buenas. Primero que todo quiero darle la bienvenida a este taller sobre la historia y la evolución de los paquetes ofimáticos. Este es un masterclass que vamos a hacer porque necesitamos que ustedes tengan unos ciertos conocimientos antes de que pasemos a lo que son los talleres de instalación de los diferentes paquetes ofimáticos que se van a tratar en este curso. Espero que le pongan mucha atención. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues ya saben que solamente tienen que contactarnos, pero lo importante es que ustedes tengan esta información antes de que pasemos a los siguientes talleres, ya que son técnicamente de las diferentes herramientas. Entonces vamos a empezar. Primero que todo, cuando hablamos de paquetes ofimáticos, estamos hablando de algo más que simples programas. No es un paquete, no es un programa, sino es la ofimática como un concepto en la empresa y en la vida de nosotros. Podemos definir la ofimática como un conjunto de aplicaciones que se van a utilizar para crear documentos, para manejar y administrar la comunicación y el análisis de la información que se maneja en los negocios y a nivel residencial. Sería muy poco lo que nosotros podríamos hacer con la computadora si no dependiéramos de los paquetes ofimáticos o si no tuviéramos los paquetes ofimáticos que nos facilitan el trabajo en el día a día. ¿Cuáles son los programas y las aplicaciones que a grosso modo existen en un paquete ofimático? Primero que todo, los procesadores de textos, que son aquellos documentos que son aquellos programas, perdón, que nos van a permitir trabajar con documentos eminentemente de texto, ya sean cartas, currículum, memorando, todo ese tipo de documentos que sean eminentemente de texto. Luego están lo que son las hojas de cálculo, que la hoja de cálculo es un documento que está pensado para trabajar con datos numéricos. Está optimizado para trabajar en tablas, para trabajar principalmente con cálculos matemáticos. Por eso es que es mucho más fácil trabajar con la hoja de cálculo ese tipo de documentos. Están los documentos para hacer presentaciones multimedia, que son los programas que me van a permitir a mí hacer lo que son presentaciones con diapositivas, tanto para presentar utilizando y apoyándome con un proyector, como para editar ciertos documentos que gráficamente se pueden hacer con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Esto no quiere decir que lo que yo pueda hacer con Word no lo puedo hacer hasta cierto punto en PowerPoint, o lo que puedo hacer en PowerPoint no lo puedo hacer hasta cierto punto en Excel. ¿Por qué? Porque cada aplicación se integra. Entonces, es mucho más fácil manejar una tabla en Excel que hacerla en PowerPoint. Pero ¿qué sucede? Si en mi presentación de PowerPoint yo necesito una tabla, ¿cómo voy a hacer? Entonces yo prefiero hacer en la hoja de cálculo mi tabla y luego la exporto a lo que es mi programa de presentación, y si voy a manejar un texto prefiero editarlo en mi procesador de texto y luego entonces me voy a lo que sería mi programa de presentación. En fin, cada uno de los programas en sí se complementan y eso es lo que los hace mucho más eficientes. ¿Ok? Entonces, luego están los programas de base de datos que me permiten manejar volúmenes de información mucho más grandes y que ya se van más a lo que es el desarrollo y a lo que es ese manejo de información. En fin, los programas especializados, que son programas para manejar correos, para manejar agendas, para manejar lo que son notas, y un tipo de programas y aplicaciones que son ya más especializadas, que también se incluyen en diferentes paquetes ofimáticos. Programas de reconocimiento de voz y programas que te van a permitir a ti que tú escribas algo y que el computador y que el mismo programa entonces interprete eso a voz. No sé si ustedes han visto esa voz de que lo cuento, que es la voz de Jorge, que se ve mucho en los videos de YouTube, que ahí fue que se popularizó bastante este tipo de aplicaciones. Entonces yo siempre decía, pero ven acá, pero ¿cómo es que tantas personas pueden hacerse hablar igual? Y al final es que no hablan ni que convierten su voz, sino que ellos escriben y el programa entonces va leyendo lo que tú estás escribiendo, y por eso es que esa voz es muy parecida. Esa es la famosa voz de Jorge que se escribe, que se escucha mucho en las aplicaciones en YouTube. Vamos a hacer algo, porque a mí me gusta siempre que cuando les presento algo, pues que ustedes lo vean para que así no se queden en el aire y que, pero, sí, ok, Jonathan lo dijo, pero no entendí. Vamos a ver esa voz de... Vamos a ver si encontramos un video.
que tengan la voz de Locuendo para que ustedes se den cuenta cómo funciona. Vamos a hacer, vamos a ver, por ejemplo, a ver si escuchan bien la voz. Exacto. O sea, escuchan esa voz, que yo veía esa voz, yo escuchaba esa voz y yo decía, pero ¿cómo es que lo hacen? Y simplemente son esos programas, yo lo he hecho con Texalow, que es ese que está acá atrás, son esos programas que lo que hacen es que tú vas digitando y el programa entonces va leyendo, tiene diferentes voces, tiene de mujer, tiene de hombre en diferentes idiomas, para que nosotros podamos hacer eso. Escúchenla para que ya sepan, sepan de lo que les estoy hablando. Bien, solo quería que escucharan la voz para que supieran de qué es que le estoy hablando y entonces vamos a proseguir con lo que sería la explicación. Ahora, ¿qué sucede? Todos estos paquetes, los programas procesadores de texto, los programas de hoja de cálculo, los programas de base de datos, ¿qué sucede? Que empezaron al ser tan utilizados que lo que se empezó a hacer fue que se empezaron a empaquetar. Se creaba un empaquetado y ese empaquetado es lo que se llama como suite ofimática, que no es más que un conjunto de programas de esos de la ofimática regular en, unidos o incluidos en un mismo paquete, que es lo que se llama un paquete ofimático. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de lo que son uno de los paquetes ofimáticos más utilizados, que son los paquetes ofimáticos de Microsoft. Y aquí vamos a tratar de hacer la explicación lo más clara posible, lo más fácil de entender posible, porque es el paquete ofimático más utilizado a nivel mundial. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que le vamos a dedicar tanto tiempo a entender cómo funciona el paquete ofimático de Microsoft. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que tenemos que entender es que los paquetes ofimáticos de Microsoft, Microsoft Office no es gratis en ninguna de sus versiones. Microsoft Office no es gratis. Tú tienes que pagar para utilizar la aplicación. Pero el momento en el que tú pagas para utilizar la aplicación, tú no estás comprando per se la aplicación, sino que tú estás comprando el derecho a utilizar la aplicación bajo los términos que te establece Microsoft en su contrato de licenciamiento. Tú lo que estás comprando es una licencia de uso que Microsoft establece cuáles son los parámetros de ese licenciamiento que tú puedes hacer y que tú no puedes hacer al adquirir la licencia. ¿Ok? Eso es algo que muchas veces pasa principalmente en las empresas porque las personas entienden que como ellos están pagando, están comprando el programa, ya pueden hacer lo que les da la gana y no es así. Tú no estás comprando el programa, tú estás comprando una licencia que te da un derecho de uso bajo los términos y condiciones que te establece Microsoft, dependiendo del tipo de licencia o del tipo de derecho de uso que tú estás comprando o adquiriendo con la corporación. ¿Ok? Son licencias de uso y eso es importante que lo tengan bien claro. Ahora pasa algo. Muchas personas cuando compran computadoras nuevas, si son computadoras originales, esas computadoras muchas veces vienen con una versión de prueba del Microsoft Office de 30 días. Es importante que tengan claro que esa es una versión de prueba para que usted la use, vea cómo está, pero luego va a tener que comprar y que instalar su programa con su licencia propiamente dicho. Ahora bien, como Microsoft le va a cobrar a usted por usted utilizar la aplicación, pero una suite ofimática tiene una gran cantidad de programas que más adelante se van a dar cuenta que son muchos. Y realmente yo no utilizo todos los programas. ¿Qué es lo que hace Microsoft? Ellos lo empaquetan por grupos y te dicen, primero que todo vamos a enfocarnos en el uso. Si es un uso comercial o si es un uso no comercial. Si tú vas a darle un uso personal al paquete ofimático, entonces obviamente hay unos programas que son los que tú vas a utilizar en tu ambiente personal. Si tú vas a darle un uso comercial, hay otros programas que tú vas a utilizar en ese uso comercial. Pero también va a depender si eres una pequeña empresa o eres una gran empresa. Entonces, como cada tipo de usuario tiene necesidades muy particulares, Microsoft, ¿qué hace? Divide esos tipos de usuarios y crea un acuerdo de licenciamiento
para cada uno de ese tipo de usuarios. Entonces, el costo que van a tener la licencia de derecho de uso va a depender del tipo de usuario que tú seas y del tipo de versión de Microsoft Office que tú estés comprando. ¿Ok? Básicamente establecido de si eres un usuario comercial o si eres un usuario personal. Entonces, esto se hace ¿para qué? Para que el precio que tú pagues por la licencia sea más ajustado, lo más ajustado posible al uso que tú realmente le vas a dar a la aplicación. De que no sea necesario, de que imagínense que Office tiene 15 aplicaciones y de que obligatoriamente si yo voy a comprar Office para usarlo en mi casa o si yo voy a comprar Office para usarlo en mi oficina, pero prácticamente nada más necesito Word, Excel y PowerPoint, yo tengo que comprar todas las aplicaciones y pagar mucho más por ella. Entonces eso es lo que Microsoft trata de evitar. Ok, espero que eso les quede bien claro. Si no les quedó claro algo, repítanlo. Si no les quedó claro algo, pregunten, porque esto es muy importante que lo tengan 100% claro. Ok, entonces, ¿cuáles son las características en cuanto a la instalación de la aplicación? ¿Cómo el paquete ofimático viene de un CD a mi computadora? Cuando vamos a instalar, cuando decimos voy a instalar Office, básicamente en ese proceso de yo decir voy a instalar Office pasan tres cosas. Primero está la instalación del programa. La instalación en el momento que yo tomo mi CD o yo tomo mi aplicación que descargué de internet y yo la instalo en mi computadora. En el caso de Microsoft viene la instalación, viene la activación y viene la configuración. Muy importante que entiendan muy claro esto. La instalación, la activación y la configuración. El proceso de instalación es el proceso mediante el cual yo voy a instalar en mi computadora el programa o el paquete de programas. Una vez que yo lo instalo, yo necesito activar ese programa. Yo necesito un serial o una serie, un código que Microsoft me da para garantizar que la licencia que yo estoy utilizando es original. Entonces, ¿yo qué hago? Instalo el programa, pero luego de instalarlo viene el proceso de activación, que típicamente ese proceso de activación se hace en los servidores web de Microsoft. O sea, tú tienes que después que lo instala, conectarte a internet y activar el programa para confirmar que la licencia que tú estás utilizando es real. Y luego de ahí viene la configuración para el uso, que ya eso lo hace cada usuario a nivel personal. Qué cosas va a modificar, qué cosa quiere personalizar, pero ya eso es configuración. Pero tengan presente que cuando hablamos de Office es necesario la instalación y la activación. ¿Ok? Hay aplicaciones de Office que ya uno tiene preparadas, que ya uno tiene configuradas, que uno luego hace cosas. Pero tengan presente que estos tres procesos tienen que estar a menos que se indique lo contrario en alguna práctica o en alguna aplicación que ustedes vayan a utilizar. ¿Cuáles son los programas que componen Office a grosso modo? Primero está Microsoft Word, que es el procesador de texto de la suite ofimática de Microsoft. Luego está Excel, que es la hoja de cálculo de la suite de Microsoft. Está PowerPoint, que es el programa para crear presentaciones multimedia, que hoy en día ha evolucionado tanto que hoy en PowerPoint usted puede crear imágenes, hoy en PowerPoint usted puede crear videos incluso con una perfección y con una calidad impresionante. La evolución que ha tenido PowerPoint de verdad que ha sido impresionante. Está Microsoft OneNote, que hay un grupo de aplicaciones de Office que no son tan utilizadas, pero que existen y que están ahí, que yo quiero que ustedes la conozcan para que luego cuando estemos viendo la diferente edición ustedes digan que ¿y eso qué es de OneNote o qué Infopad? Para que ustedes vayan conociendo cuáles son esas aplicaciones y qué es lo que hace. OneNote es un programa que se utiliza para crear y administrar notas. Entonces, Microsoft Outlook es un programa que es un administrador de cuentas de correo electrónico. Pero en Outlook yo también puedo manejar lo que son mi calendario, los contactos, la tarea, las agendas y todo eso se puede manejar dentro de lo que es el Microsoft Outlook propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, tengo también el Microsoft Publisher, que es un programa que es para crear documentos gráficos. Aquí se pueden hacer tarjetas de presentación, se pueden hacer afiches, se pueden hacer brochures, se pueden hacer un conjunto de documentos, pero básicamente son documentos gráficos. Tenemos Microsoft Access, que es un programa para administración y creación de base de datos, que eso ya se usa más a nivel cuando es a un nivel más avanzado.
Entonces tenemos el Microsoft Project, que es un programa para la administración de proyectos. Se utiliza mucho a nivel corporativo. Incluso Microsoft tiene una certificación para lo que es Microsoft Project, porque esto se utiliza bastante para lo que es la administración y el seguimiento y el control de lo que son proyectos. Está el Microsoft Visio, que es un programa para crear diagramas, para crear todo lo que son diagramas, tanto de diferentes cosas, ¿no? Pueden ser diagramas eléctricos, diagramas de flujo, diagramas de funcionamiento. O sea, hay muchos tipos de diagramas que se pueden crear con lo que es Microsoft Visio. Está el Microsoft Infopath. Infopath es una aplicación que para crear formularios en lenguaje XMLS, que son básicamente formularios que están orientados a lo que es la web. El Front Page, que es un programa que ya prácticamente está en desuso, pero es un programa que se utilizaba para lo que era la creación de página web y la creación y lo que es la edición de página web en lenguaje HTMLS de forma mucho más simple. Era algo parecido con Dreamweaver, no sé si lo conocen, que también es un programa que se utiliza para lo que es lo que era creación y edición de páginas web. Entonces, viendo las diferentes aplicaciones que tiene Office, vamos a darle un repasito para que recuerden cuáles son. Entonces, las más utilizadas, que obviamente son Word, Excel y PowerPoint. Está el OneNote, que recuerden que para crear notas, el Outlook, que es un administrador de correos, el Publisher, que es para trabajar con documentos gráficos, está Access, que es la base de datos, el Project, que es para manejo y administración de proyectos, el Visio, que es para la creación de diagramas, el Infopath, que es para la creación de formularios en lenguaje XMLS, y está el Microsoft Frontpage, que es para la creación y edición de páginas web. Entonces, las ediciones de Microsoft Office van a depender de cuáles de esos programas están incluidos en la edición que tú estás comprando o en el paquete ofimático que tú estás comprando. Eso se hace por dos cosas. Primero, para que tú no tengas que instalar programas que tú necesitas